Siempre un privilegio, pero también una gran responsabilidad de estar aquí al frente. Y hoy vamos a estar en Éxodo 3, hermanos, así que les pido que vayan buscando en su Biblia Éxodo 3. Aquellos que no traen Biblia, bueno, va a estar siendo proyectado en la pantalla el versículo en cuestión, el pasaje en cuestión. Pero antes de comenzar, hermanos, bueno, quiero preguntarles a cada uno de ustedes, ¿han leído alguna vez alguna historieta? ¿Alguna historia de un superhéroe? ¿Han visto una película tal vez? ¿Han escuchado acerca de la mitología griega, la mitología nórdica? ¿Sí? De todas esas cuestiones interesantes, ¿verdad? De personajes con habilidades sobrenaturales, que bueno, iniciaban un recorrido y tenían una misión, y bueno, llevaban a cabo la misión o bien fracasaban, y a final de cuentas volvía a reiniciar este ciclo. Bueno, hubo un hombre llamado Joseph Campbell que detectó precisamente estos patrones en las historias de los superhéroes, de los héroes de la mitología, en los libros, incluso de los personajes que son considerados como protagonistas. Y hoy en día tenemos múltiples historias en el cine, precisamente en esas historietas que les comentaba al principio. Y podríamos pensar que en la Biblia ocurre algo parecido, ¿verdad? Con algunos personajes principales, pero vamos a ver que no es así. Pero antes quiero leerles precisamente lo que decía este hombre Joseph Campbell. Dice: un héroe se aventura desde el mundo cotidiano hacia una región de maravillas sobrenaturales. Vemos entonces esa transición, ¿verdad? De lo cotidiano a lo maravilloso, a lo sobrenatural. Y luego dice: allí se encuentra con fuerzas fabulosas y obtiene una victoria decisiva. El héroe regresa de esta misteriosa aventura con el poder de otorgar beneficios a sus semejantes. Ok, este patrón se repite una y otra vez. De hecho, si ustedes han visto las películas de Misión Imposible, la misión, pues al final de cuentas es posible, ¿verdad? Se lleva a cabo precisamente ese objetivo, esa misión que decide aceptar el protagonista Ethan Hunt. Sin embargo, como les decía, hermanos, en la Biblia vamos a ver que no se trata de un hombre. Vamos a ver que este patrón se rompe desde la esencia misma. ¿Por qué? Porque no se trata de nosotros. No se trata de un hombre maravilloso que va a realizar una tarea extraordinaria y que a final de cuentas, cuando la termina o la culmina, bueno, este hombre es colocado ahí en un pedestal, ¿verdad? Es colocado en una imagen, en una estatua. No, vamos a ver que los hombres de la Biblia no son así. Y hoy vamos a ver el pasaje de Éxodo 3, donde yo lo titulé Dios llama a Moisés. Ahora, ustedes se preguntarán qué diferencia tiene el subtítulo que ustedes encuentran en su Biblia, si lo pueden ver, como dice el llamamiento de Moisés, ¿verdad? ¿Sobre quién está el énfasis? Sobre Moisés, ¿verdad? Sobre su llamado. Sin embargo, vamos a ver que toda esta prédica, todo este sermón se trata de que Dios llama a los hombres. Por lo tanto, nosotros debemos responder. Y esto, hermanos, créanme, cambia completamente el panorama. No es el viaje del hombre, no es el viaje del superhéroe. Esto es el viaje de un instrumento en las manos de un Dios poderoso. Y ya lo cantábamos más temprano, el gran yo soy. Y hoy vamos a ver el nombre del yo soy. Muy bien, hermanos, entonces el primer capítulo que tenemos en esta historia es el encuentro con la santidad de Dios, y para eso quiero que vayamos a los primeros 6 versículos de este capítulo 3, un encuentro con la santidad. Y este capítulo 1, si podemos llamarlo así, de nuestra historia, está dividida en 3.
La primera parte es el primer versículo que dice, les voy a leer en Reina Valera actualizada, probablemente difiera algunas palabras con su Reina Valera 60 o con su Biblia Las Américas. Dice así la palabra del Señor: apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. ¿Qué vemos en primer lugar, hermanos? Si recordamos la historia anterior, el capítulo 2 de Éxodo, vemos a un niño que es preservado, ¿verdad? Desde que nace, su madre lo esconde y luego lo entrega ¿a quién? A la misma hija del faraón que había ordenado matar a los niños hebreos. Ahora, Moisés se va a criar en un palacio, en las mismas fauces del lobo. Y aquí Moisés va a crecer durante 40 años y él va a ser instruido en toda la sabiduría de Egipto. Sin embargo, podemos ver por Hechos 7 que van a pasar 40 años más después de que Moisés deja la tierra de Egipto. ¿Por qué deja la tierra de Egipto? Bueno, él sale huyendo después de matar a un egipcio que estaba maltratando a uno de sus hermanos. Moisés se acuerda de sus hermanos, va a visitarlos y ve que están siendo oprimidos. Ahora, cuando Moisés mata a este egipcio, él trata de encubrir la escena, pero se da cuenta que el mismo hermano al que defendió es el mismo que lo va a delatar, porque dice que ya se sabía que Moisés había hecho o cometido este homicidio. Entonces Moisés huye de Egipto. ¿Y a dónde va? Vimos que llega a la tierra de Madián o cercano a Madián y se encuentra con las hijas de un sacerdote. Ahora, él se encuentra con las hijas de este sacerdote llamado Reuel, y aquí vemos en este pasaje que también se llamaba Jetro. Bueno, él las defiende y él tiene este mismo sentido heroico. De hecho, Moisés sabía que iba a liberar al pueblo hebreo de Egipto. Él lo sabía. De hecho, eso lo dice Hechos capítulo 7. Y podemos ver que él tenía en mente que de su mano iba a venir la liberación de Israel. Pero ¿qué vimos en el sermón anterior? Que lo estaba haciendo a su modo, con sus fuerzas, con sus métodos. Y sus hermanos no le reconocieron. De hecho, no le consideraban una autoridad. Entonces, él va al desierto, pasa 40 años en un lugar desértico. De hecho, lo vemos ahora pastoreando ovejas, algo contrario a la labor de los egipcios, porque los egipcios aborrecían ¿a quién? A los pastores. Ahora vemos un cambio total en la vida de Moisés. Y ahora él está sirviendo. Ya no es servido en un palacio, él ahora sirve ¿a quién? A su suegro. Y no solamente es un siervo, es un extranjero. Él no pertenece a esa tierra. Y él siempre va a tener este sentido de ser un extranjero. Y lo podemos ver también en Hechos 7, cuando Esteban está predicando toda la historia de la redención. Ahora, hermanos, tenemos a un Moisés de 80 años pastoreando a las ovejas. ¿Quién cree que un héroe pueda tener 80 años? Difícil, ¿verdad? Un héroe de 80 años. Ahora, no me gusta llamarle héroe, pero para que tengamos en nuestra mente esta imagen del llamado del héroe. Comienza un camino de lo ordinario hacia lo extraordinario. Y este personaje, Moisés, dice que estaba en el desierto. Ahora es impresionante ver cómo Moisés tiene mucha relación con Cristo, pero también tiene mucha relación con el pueblo de Israel. ¿Quién pasó 40 años en el desierto después de esto? El pueblo de Israel, ¿verdad? Tenían muchas lecciones que aprender. Moisés ha aprendido seguramente muchas lecciones en los primeros 40 años de su vida y en los segundos 40 años de su vida. ¿Y a dónde llega?
al monte Oreb. Este monte Oreb es relacionado con el monte Sinaí, donde Moisés recibe la ley, ¿verdad? Pero eso es tema de otra predicación. Sin embargo, quiero que tengan en mente esto, porque va a ser importante, ya que el Señor va a hablar en este monte. Vamos al segundo punto de este primer capítulo, la zarza ardiente. ¿Qué dice la palabra del Señor? Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Vemos a un Moisés que está apacentando las ovejas, ve un árbol que por lo general son árboles secos, árboles del desierto, y ve una llama de fuego. Esto es algo que él puede percibir con su sentido de la vista. Y esto es importante porque el texto dice que es el ángel del Señor el que está en medio de la zarza. ¿Pero en forma de qué? De llama de fuego. Cuando leemos el ángel del Señor, por lo general nos imaginamos que un ser, ¿verdad?, alado, un ser lleno de luz, impresionante, pero vemos que está como una llama de fuego. Ahora, esto es importante porque esta es una manifestación visible de la gloria de Dios. ¿Y por qué es importante? Porque Dios se manifiesta a los hombres. Dios no es un Dios que se ha desentendido de la creación, no es un Dios que ha echado a andar con un reloj o un cronómetro todos los eventos que acontecen en el cosmos, en el universo, sino que Él mismo tiene injerencia dentro de esa historia y lo hace perceptible a los sentidos del ser humano. ¿Merecía Moisés que Dios se le presentara? No, ¿verdad? ¿Merecemos alguno de nosotros que Dios se presente a nosotros, que se revele, que se muestre quién es Él? No, ¿verdad? Pero este ángel del Señor es la segunda persona de la Trinidad, el Hijo. ¿Cómo? En una manifestación antes de la encarnación. Es Jesucristo mismo. Aquellos que se preguntan, bueno, a Jesús nada más lo vemos en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento no lo encontramos. Bueno, créanme que la palabra, el verbo, la manifestación audible, visible de Dios es la segunda persona de la Trinidad. Y vamos a ver que también es divino, pero eso lo vamos a ver más adelante, hermanos. Ahora, este ángel del Señor está en medio de una zarza, un árbol seco. Pero ¿qué le llama la atención a Moisés? Que no se consume. Y esto es importante porque si ustedes prenden fuego a un árbol que está seco, ¿qué va a pasar? En cuestión de minutos, bueno, se hace ceniza, se quema por completo. Pero Moisés, al cuidar las ovejas, tenía un buen tiempo ahí y veía que la llama prevalecía y prevalecía, y la zarza no se consumía. Ahora Moisés se va a acercar y dice, bueno, ¿qué es esta visión? ¿Qué es este hecho maravilloso? Y entonces vemos a un Moisés curioso por saber cuál es la razón. Esto va a ser importante, hermanos, que tengamos en mente la razón del por qué la zarza no se consumía. Y Moisés quiere conocer esa razón. Y creo que cada uno de nosotros tenemos también esa curiosidad del por qué ocurren las cosas sobrenaturales, del por qué existimos, del por qué estamos aquí. Y probablemente antes de conocer al Señor, cada uno de nosotros no lo sabía. Y nos acercamos. Ahora, hermanos, es importante mencionar que el que se acerca primero no es Moisés. Que dice el versículo, se le apareció. El que hace el primer contacto es Dios. Y Dios conoce muy bien que Moisés se va a acercar
para conocer la razón de esta llama que arde y arde. Ahora, hermanos, vamos a la tercera sección, a la tercera escena de este primer capítulo, la santidad de Dios. Viendo Jehová que él iba a verlo, llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Ahora vemos una voz que sale de en medio de la zarza. ¿Cuál es el sentido que ahora le es presentado a Moisés? El sentido del oído, ¿verdad? Ahora Dios se hace presente audiblemente. Y esto es importante porque seguimos viendo cómo esta persona de la Trinidad expresa quién es Dios y se expresa de una forma en que sea entendible hacia el hombre. Vemos cuánto cuidado tiene el Señor para sus siervos. Tiene mucha paciencia con nosotros. Ahora Moisés se va acercando y ¿qué le dice Dios? Moisés, Moisés. ¿Y qué dice Moisés? Heme aquí, aquí estoy. Pero el motivo por el cual Dios le llama de en medio de la zarza es, ¿cuál? No te acerques. Esta es una advertencia de Dios. Ahora vemos que el pasaje ahora menciona que Dios es el que está hablando en medio de la zarza, ¿verdad? Entonces el ángel del Señor, ¿quién es? Es Dios, es Cristo, es Dios. Ahora vemos la divinidad de este ser. Y vamos a ver también que cuando esta zarza no se consume, es algo llamativo a Moisés. ¿Cuál es la naturaleza? Dijimos que se quemara. Ahora, si Moisés se acerca al fuego, ¿cuál es la naturaleza? Que se queme también, ¿verdad? Pero vamos a ver que aquí hay una diferencia marcada. Y la marca Dios dice: esta es tierra santa. Quita tu calzado, Moisés. No te puedes acercar aquí, porque este es un lugar santo. Y cuando hablamos de la santidad, hermanos, por lo general tenemos en nuestra mente que significa pureza moral, que significa una perfección, y ciertamente lo es pureza moral, es perfección. Pero cuando hablamos de algo santo, algo sacro, algo sagrado, vamos a ver que estamos hablando de algo apartado para un uso específico o especial por alguien especial. ¿Por qué no se consumía la zarza, hermanos? Porque Dios la había santificado, la había apartado todo este espacio donde Él se estaba manifestando en su gloria. ¿Pero por qué Moisés no se podía acercar? Porque él no estaba santificado. Y entonces Dios en su paciencia le da un medio para acercarse. ¿Cuál es este medio? Quita tu calzado de tus pies. Ahora vamos a ver algunos pasajes y solamente los voy a mencionar por cuestión del tiempo, en los que hay personajes que tienen que hacer una misión para Dios. Sin embargo, ellos se consideran igual que Dios, igual que Moisés. ¿Cómo? Hombres inmundos delante de la presencia de Dios. Hombres con miedo de acercarse a la presencia de Dios. Y Dios los considera igual, hombres no santificados para acercarse a Él. Isaías es un ejemplo. Isaías, cuando Dios le muestra esta visión del templo, de sus faldas que llenan el templo, dice el Señor: bueno, tú vas a llevar mi palabra. Bueno, pregunta: ¿quién irá? Y cuando es comisionado, Isaías dice: bueno, es que yo soy un hombre inmundo, ay de mí, yo soy un hombre muerto. Estoy ante la presencia de un Dios santo. Pero vamos a ver que Dios manda un ángel con un carbón encendido y lo pone sobre sus labios. ¿Cuál era la incapacidad que decía Isaías tener?
Soy un hombre de labios inmundos. Hay pecado en mi hablar. Hay pecado en mi proceder. ¿Cómo yo voy a anunciar tu mensaje tan santo? Dios le dice, ok, ten este carbón. Ahora puedes ir. Dios le santifica. Le provee un medio para acercarse a Él. Vamos a ver cuando Dios se presenta a Pablo. ¿Cuál es la reacción de Pablo cuando ve esta luz y cae al suelo? Él tiene miedo. El temor se apodera de él. ¿Cuál fue la reacción de Isaías? Tiene miedo. ¿Cuál es la reacción de Moisés? Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo de mirar a Dios. Hermanos, esto es muy importante porque el libro del Éxodo fue escrito para nosotros, ciertamente, pero para una audiencia primaria. Esta audiencia primaria, ¿cuál era? La segunda generación de los hijos de Israel, aquellos que iban a entrar a la tierra prometida. Y esto lo está escribiendo Moisés para ellos. Ahora, ¿cuáles son las instrucciones que Dios le da a Moisés, tanto en el Éxodo como en Levítico, en Números y en Deuteronomio? De hecho, en Génesis también viene, pero viene en forma de relato. El pueblo necesita ser santificado para estar en mi presencia. Yo quiero habitar en medio de ustedes, pero ustedes necesitan ser santos para que yo pueda estar con ustedes. De otra manera, mi presencia es peligrosa para ustedes. Hermanos, si usted y yo no hemos caído muertos, si usted y yo, antes de venir a Cristo, no fuimos directamente al infierno, no padecimos la muerte, es por la gran misericordia de Dios y porque Él proveyó un medio, un camino, ¿verdad? ¿Cuál es este camino? Jesucristo, ¿verdad? Dios tiene mucha paciencia con su pueblo. Ahora, muchas personas dicen, bueno, es que Dios ama al pecador, ¿verdad? Y aborrece el pecado. Pero créanme que la Biblia dice que Dios está airado con el pecador todos los días. Pero increíblemente Dios también nos ha amado desde antes de la fundación del mundo. Y esto por su buena voluntad. Él, sabiendo que éramos enemigos, ha mandado a un Salvador para que podamos ser reconciliados con Él y no ser consumidos por su santidad. Es más, Él quiere que habitemos con Él. Y esto lo vamos a ver en este segundo episodio, este segundo capítulo de el día de hoy. La voluntad y la soberanía de Dios. Bien, la santidad es peligrosa para nosotros. La santidad es algo tan elevado para nosotros que nosotros no podemos acceder por nuestros propios medios a ella. Por lo tanto, Dios tiene que intervenir en nuestra historia. Dios ve la aflicción de su pueblo y Dios salva a su pueblo. Dios sabe que somos incapaces. Dios sabe que estamos siendo sometidos por un enemigo superior a nosotros, que nos domina, que nos controla y que nosotros clamamos y gemimos a causa de este enemigo. Ahora, yo estoy hablando del pecado. El pecado ha hecho gemir a otros. Mi pecado ha hecho gemir a otros. Les ha causado aflicción. El pecado de otros me ha hecho gemir a mí y clamar por justicia. Pero hermanos, si hubiera justicia sin que Cristo me cubriera, todos seríamos arrasados. Por lo tanto, Dios conoce la situación de su pueblo. Y vamos a ver qué dice a Moisés. Dijo luego Jehová, bien, he visto la aflicción de mi pueblo porque está en Egipto, o que está en Egipto. Y he oído su clamor a causa de sus exactores. Bien, aquellos que lo oprimen, que les cobraban, ¿verdad? Es como la imagen de alguien que cobra impuestos. ¿Cómo está? Constantemente, ¿verdad? Me debes y me debes más, y ahora se triplicó tu deuda y ahora tienes que trabajar más. Por lo tanto, es una aflicción continua. Pues he conocido sus angustias y he descendido para librarlos de mano de los egipcios. ¿Quién es el que desciende? ¿Quién es el que se acerca?
Dios, ¿verdad? Interviene en la historia del ser humano y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. ¿A dónde los quería llevar Dios? A la tierra de aquellos que eran sus enemigos. Los iba a sacar de una tierra de sus enemigos, de sus exactores, de sus opresores, y los iba a llevar a tierra de sus enemigos. Es curioso, ¿no? ¿Quién se animaría? Pero vamos a ver que esta tierra tiene una gran recompensa. ¿Qué fluye ahí? Leche y miel, ¿verdad? Ahora esta miel, algunos discuten si era el producto que dejan las abejas en el panal, o bien si era precisamente el dulzor, ese extracto que se saca de la fruta. Era tan abundante esta tierra que producía fruta a montones. ¿Y la leche? ¿Qué significa la leche? Bueno, que había ganadería, ¿verdad? Que había pastos. Donde hay ganado es porque hay pastos. Y donde hay leche es porque hay mucho ganado, ¿verdad? Para suplirle a un pueblo. Entonces era una tierra abundante, rica. Y dice el Señor: el clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios lo oprimen. Yo estoy consciente de lo que estás pasando, yo sé que te está doliendo, pero déjenme decirles, hermanos, esto Dios ya lo sabía mucho antes. De hecho, antes de que ellos nacieran, antes incluso de que naciera el propio hijo de Abraham, Dios ya había dicho a Abraham mismo que este pueblo iba a pasar 400 años esclavizado, oprimido, en aflicción, en sufrimiento, en una tierra extranjera. Pero vamos a ver también que Dios dice: yo voy a juzgar a esa nación. Dios es soberano. Dios tiene el control de la historia. A Dios no se le está escapando tu aflicción, hermano. Es más, tu aflicción más grande, como vimos en el sermón pasado, ya fue cubierta. La redención del pecado, ¿verdad? Ha sido redimido del pecado. Ahora, ¿tú crees que si Dios entregó a su Hijo para salvarte del pecado, Él se va a olvidar de tus aflicciones el día de hoy? No, hermano. Y tal vez no vivamos 400 años en aflicción, ¿verdad? Como el pueblo de Israel. Pero sí, tal vez tengamos que atravesar años y años de dolor, de sufrimiento. Pero esto tiene un propósito. Lo que para nosotros es malo, obra para bien en los planes de Dios. Y vamos a ver entonces que Dios le dice a Moisés: ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón. Ok, Moisés, yo he visto que el pueblo está sufriendo. Yo sé que tú sabes que voy a librar Egipto por mano tuya. Entonces ven, te voy a enviar para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Yo he amado a estos hombres, aunque estos hombres probablemente ya ni se acuerdan de mí. Algunos de ellos sí están clamando y se acuerdan de aquel pacto de los patriarcas. Pero yo no me he olvidado y estoy moviendo las cosas para que se dé una liberación. Y tú vas a ser el instrumento, Moisés. Tú vas a ser el enviado, el comisionado. Bien, ven. ¿Y qué responde Moisés? Y aquí podemos ver la debilidad del hombre, pero la grandeza de Dios. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? ¿Qué decía Moisés antes cuando mató a este egipcio? No, el pueblo me va a reconocer que por mi mano va a ser librado los hebreos de los egipcios. Y yo voy a tomar la vida de este hombre. No, Moisés, así no es. Es a mi tiempo y cuando yo quiera. Y ahora tienes 80 años
y ahora eres un pastor de ovejas. Y ahora has probado el otro lado de la vida. No el lado dulce, donde tienes abundancia y comodidades. Ahora has probado lo que significa andar por el desierto, lo que es servirle a otro. Por eso, Moisés, este es el tiempo. ¿Y Moisés qué dice? ¿Quién soy yo? Ay, Dios, pero ¿yo qué voy a poder hacer? ¿Vemos un cambio de actitud en Moisés? Sí, ¿verdad? Ahora Moisés está humillado. Ahora Moisés no es ese yo por mi propio esfuerzo lo voy a hacer. Es un hombre que dice, Dios, yo no puedo hacer nada. ¿Y cuál es la respuesta de Dios? Dios es tan grande, tan paciente y misericordioso, hermanos. Ve porque yo estaré contigo. Y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Bien, hermanos, ¿por qué Moisés iba a poder lograr esta comisión de Dios? Porque Dios iba con él. Su presencia iba a estar con él. Es Dios el que llama. Y aquí se destruye el viaje del héroe, porque no se trata de ti, se trata de Él. Es Dios quien puede lograr las cosas. Y si Dios te está mandando, ten por seguro que Él lo va a cumplir. Ahora, ¿cuál va a ser la prueba final de que Dios ha culminado su obra? Bueno, cuando saques al pueblo de Egipto, van a servir a Dios en este monte. Ustedes van a volver aquí. ¿Tú te acuerdas cuando estés otra vez aquí en este monte? Pero ya estés con todo el pueblo fuera de Egipto. ¿Y qué van a hacer? Servir a Dios. Esta palabra o esta expresión quiere decir, ustedes van a adorar mi nombre. ¿Cuál es el propósito de Dios en la salvación de nosotros, hermanos? Adorarle, servirle, exaltar su nombre. Y créanme, hermanos, este es el fin último que tenemos todos los creyentes, glorificar el nombre de Dios. Y créanme, hermanos, que nosotros estamos todavía aguardando un momento superior al que estamos viviendo hoy. Porque hoy estamos reunidos aquí, ¿para qué? Para adorar a Dios. Pero aún estamos limitados por el pecado. Y aún hay dolor y aún hay aflicción, como aquel pueblo en Egipto. Sin embargo, hermanos, va a haber un momento en el que estaremos sin pecado, sin rencillas, sin dolor. Y nuestro mayor disfrute será la presencia de Dios. Ahora, hermanos, estas palabras quieren decir que Dios va a cumplir su pacto con Abraham. ¿Cómo se presentó Dios a Moisés? Yo soy el Dios de tu padre, de Abraham, de Isaac, de Jacob. Dios está diciendo, yo tengo el control de todas las cosas, del tiempo, yo soy eterno. ¿Por qué Moisés creyó a Dios esta palabra? Por dos razones. Su santidad. No puede haber otro ser que le haya hablado a Moisés y haya sido santo, porque solamente hay un santo y es Dios. Y segundo, porque solamente hay uno que entró en pacto con la familia de Abraham. Y porque hay uno solo que permanece por todas las generaciones. Es Dios. Y por eso Moisés va a creer a esta palabra. Antes no tenían Biblia como nosotros, ¿verdad, hermanos? De hecho, el primer escritor de la Biblia va a ser Moisés mismo. Por lo tanto, este es un acto de fe de Moisés. Pero él tiene razones suficientes. Una de ellas, la santidad de Dios. La segunda, el pacto con sus padres. Y vamos a ver el tercer capítulo, un mediador de las maravillas de Dios. Dios se revela a los hombres, hermanos. Dios no solamente se va a presentar a Moisés, Él quiere que Moisés le presente delante del pueblo. Dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo,
El Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntan, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Bien, hermanos, creo que todos nos hemos visto en esta situación. ¿A quién le mandó su mamá a hacer un mandado cuando era pequeño? Todos, ¿verdad? Yo creo que la gran mayoría. ¿Y qué le voy a decir a la señora con la que me mandaste? Pues le vas a decir, pues que te dé el dinero, ¿no? De lo que me debe. Ok, ¿y qué pasa si no me cree? Bueno, pues le vas a mandar esta nota que va firmada por mí y bueno, pues te va a dar el dinero. Ok. ¿Y qué pasa si me lo roban? ¿Verdad? Cuando nos sentimos incapaces de realizar una obra, es natural que salgan preguntas. Ahora, hermano, no sé si usted ha tenido dudas en cuanto a su matrimonio, cómo va a criar a sus hijos. Joven, ¿qué trabajo vas a escoger? ¿Qué carrera? ¿Con quién te vas a casar? Aquellos que viven rentando una casa o incluso si están pagando una casa, ¿cómo voy a conseguir el dinero? ¿Por qué? Porque nos sentimos incapaces, inseguros. No conocemos lo que viene más adelante. Y Moisés se va a enfrentar a un desafío muy grande. Ciertamente se va a enfrentar al faraón, pero se va a enfrentar a los mismos ancianos de Israel. Un hueso duro de roer. Y probablemente algunos hermanos que sirven aquí en la iglesia, pues ya se han enfrentado a este tipo de problema. Híjole, es que me voy a enfrentar a los hermanos, y los hermanos son difíciles, ¿no? Si hago esto, a un 50% le parece mal, y si hago lo otro, al otro 50% le parece mal, ¿verdad? Ahora, los ancianos de Israel no son cualquier cosa. Esos hombres eran instruidos. ¿En qué? En la tradición de los patriarcas. Pero no solo eso, ellos estaban encargados del gobierno del propio pueblo. Por lo tanto, no iban a aceptar a cualquier hombre. ¿Y qué dice Dios? ¿Cuál es la razón del por qué ellos lo van a escuchar? El nombre de Dios. ¿Cuál es su nombre? Yo soy el que soy. Y esto quiere decir que Dios se presenta como el autoexistente. En los atributos de Dios, esta es la aceidad de Dios. Él no necesita de una causa para existir. Él es la causa de las causas. Él existe y por lo tanto los demás existimos. No hay nadie igual a Él. Él es. ¿Por qué Dios podía hacer un pacto con los patriarcas? Porque Él es, porque Él permanece por la eternidad. Porque Dios te puede decir hoy que Cristo te salva y que morarás un día con Él. Porque Él es. Y esto es algo que debe aprender Moisés. ¿Quién es Dios? Ahora, ¿con quién tenía relación Dios antes de tener una relación con Moisés? Con los padres, con los patriarcas. Pero no era un Dios de Moisés. ¿Hasta dónde llega? Hasta el Dios de Jacob. No había una relación personal de Moisés con Dios. Por lo tanto, para que Él sea comisionado y Él sea enviado, primero Moisés tiene que conocer quién es Dios. Y Dios se revela a Él. Y nosotros, hermanos, cuando venimos a la iglesia, empezamos a servir en un ministerio, ¿qué necesitamos primero? Conocer a Dios. Usted, hermano, no puede enseñarle al pueblo si usted no le conoce personalmente. Si usted no se deleita en quién es Él. Podrá tener esbozos de Dios en su cabeza. Podrá saber que Él fue Dios de sus padres. Pero si usted no tiene un encuentro personal con Él, usted no tiene nada.
Por eso es importante y por eso muchas veces recalcamos que necesitamos venir a su palabra, que necesitamos estudiarla, que necesitamos conocerle. Para que usted haya conocido a su esposo o a su esposa, ¿qué necesitó? Tiempo, ¿verdad? Esfuerzo, relación. No se llega a conocer a nadie solamente por lo que han dicho de él otros. Necesitas involucrarte personalmente con Dios y Moisés lo va a hacer. Dice, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, con él se me recordará por todos los siglos. Porque yo existo desde la eternidad, dice Dios. Por lo tanto, mi nombre prevalecerá. Y si yo lo doy a conocer a ustedes, seres finitos, limitados, es por mi grande misericordia y porque quiero entrar en relación con ustedes. Y por eso me estoy dando a conocer. Por eso Dios se nos es dado a conocer, hermanos. Porque hay un objetivo eterno. No termina en esta vida. Somos llamados a adorar sobre el monte de Dios por la eternidad. Pero antes hay que conocerle. Dios comisiona a los hombres a proclamar su mensaje. Ahora, Dios va a decirle a Moisés que reúna a los ancianos de Israel y que les diga que el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, se le apareció. Ahora, al igual que con Moisés, estos hombres no tienen una relación con Dios porque dice que el Dios de vuestros padres, aquel que habían escuchado. Y luego dice, en verdad os he visitado. Así les tiene que decir Moisés. Dios los visitó en realidad. Él sabe lo que están pasando en Egipto. Él quiere llevarlos a la tierra prometida, una tierra abundante. ¿Y qué le dice Dios a Moisés? Le garantiza que ellos van a oír su voz. Y esto es importante, hermanos, porque si usted va a ser comisionado, pero desde antes de ser comisionado se le promete la victoria, ¿usted lo va a hacer o no? Sí. De hecho, cuando venimos a Cristo, tenemos la victoria. Y no importa lo que pases en este mundo, incluso como los mártires, no importa si eres arrastrado, quemado, descuartizado, tú tienes la victoria. Porque no depende de tu éxito ahora, depende de morar con Dios por la eternidad. Ahora, dice que al rey de Egipto le tiene que decir, Jehová, el Dios de los hebreos, nos ha encontrado. Por tanto, nosotros iremos ahora camino de 3 días por el desierto para que ofrezcamos sacrificios a Jehová nuestro Dios. ¿Es cierto esto que le está diciendo Dios a Moisés? Que ellos nada más iban a ir camino de 3 días para adorar. Fíjense, hermanos, aquí hay un gran debate. Algunos dicen, no, ¿a poco Dios le está diciendo a Moisés que mienta? No, en realidad ellos le tenían que decir eso. Pero no era porque el faraón los fuera a dejar salir solamente 3 días. Era para evidenciar el duro corazón de Faraón, que incluso ni siquiera 3 días les iba a permitir salir. Por lo tanto, dejarlos salir para siempre era una misión imposible. ¿Verdad? Pero Dios no es estorbado por el hombre, hermanos. Faraón no es obstáculo para el hombre. El pecado que tú estás experimentando hoy, hermano, no es un obstáculo para Dios, no es una barrera. Las aflicciones, las enfermedades, los problemas familiares, la falta de trabajo, eso no es un obstáculo para Dios. El pecado, que es nuestro más grande enemigo, no es un obstáculo para Dios. Mas yo sé que el rey de Egipto nos dejará ir. Dios lo sabía. Pero tenía que ser evidenciado, ¿verdad? Cuando se pidieran 3 días. Sino por mano fuerte.
Faraón va a apretar su puño, no los va a dejar escapar. Él tiene mucha fuerza, es el imperio más grande del mundo y él con toda su fuerza los va a tratar de retener. Nuestro más grande enemigo, hermanos, el pecado, nos trata de retener y lo podemos ver en nuestras tentaciones, ¿verdad? Él no nos quiere dejar escapar. Él nos está sujetando con toda su fuerza, con mano fuerte. Pero saben que la victoria ya está dada y solo es cuestión de tiempo para que ese puño se abra y nosotros seamos liberados definitivamente del pecado. Heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él. Y entonces, ¿qué va a pasar, hermanos? Os dejará ir. Yo voy a actuar. Voy a quitar ese obstáculo que ustedes tienen porque yo no lo tengo, dice Dios. Y entonces serán libres por fin. Entonces podrán salir. Pero antes, ¿qué iba a haber? La demostración del poder de Dios por medio de maravillas. Y esas maravillas van a ser hechas por mano de Moisés como un instrumento. Qué maravilloso es esto, hermanos. Y créanme, hay un debate en si los dones siguen vigentes, los dones maravillosos de sanidad, de milagros. Ahora, Moisés iba a tener precisamente esta comisión. ¿Y cuál era la forma en cómo ellos iban a escucharlo? ¿Cómo los ancianos, el faraón lo iba a escuchar? Demostrando que él realmente venía de parte de Dios. ¿Y cómo lo iba a demostrar? Con prodigios y señales. Haciendo una vara serpiente, haciendo sangre, el agua del río, trayendo plagas. Bien, esa era la forma en cómo Moisés iba a sustentar su mensaje. Pero saben, hermanos, también Jesús hizo señales y prodigios. ¿Y lo escucharon? No, ¿verdad? ¿Los discípulos hicieron señales y prodigios? Sí, ¿verdad? ¿Los escucharon? Murieron a manos de estos hombres. Nosotros, hermanos, cuando predicamos el Evangelio, créanme, estamos cumpliendo la misma comisión que Moisés, atacando el reino de las tinieblas, atacando al faraón espiritual que nos asedia, el príncipe de este mundo, Satanás, el rey de las tinieblas. Pero eso no es un obstáculo para Dios. ¿Saben cuál es el más grande milagro que obra Dios cuando nosotros predicamos el Evangelio? Le da vida a los muertos y los levanta. Y no solo eso, de ser enemigos les llama ahora hijos. Ese es el más grande milagro, hermanos. No sé si ustedes quieren ver descender fuego del cielo o si quieren ver multitudes sanadas de sus enfermedades, pero eso no se compara al gran milagro de la resurrección. Ahora, hermanos, vamos a terminar con este punto. La gracia y la bendición de Dios. ¿Cuáles son los puntos que hemos visto? La santidad de Dios. Dios se acerca a Moisés y le provee un medio para santificarse. ¿Cuál fue el segundo punto, hermanos? La voluntad y la soberanía de Dios. El tercer punto, ¿cuál es, hermanos? Ya lo vimos, ¿verdad? Aquellos obstáculos que se oponen en el camino del pueblo de Dios, pero que Dios obra a través de un mediador. Y el cuarto punto es la gracia y la bendición de Dios. La bendición que iba a obtener el pueblo tras esta liberación es una bendición maravillosa, hermanos, porque aquí vamos a ver un gran contraste. Y yo daré a este pueblo gracia en los ojos de los egipcios. ¿Quiénes iban a bendecir al pueblo de Israel, a los hebreos? Sus propios opresores. Para que cuando salgáis no vayáis con las manos vacías. ¿Cómo estaban en la tierra de Egipto? Sin nada, ¿verdad? Todo les era extraído. Probablemente tenían un lugar donde vivir. Algunos de ellos, de hecho, vivían en casa de sus amos, sirviendo, pero propio no tenían nada. ¿Y quién les iba a dar
las riquezas? Sus propios cobradores de impuestos, ¿verdad? Sino que pedirá cada mujer a su vecina y a su huéspeda. Por esto podemos saber que muchos de ellos vivían en casas de los egipcios. Alhajas de plata, alhajas de oro y vestidos, los cuales pondréis sobre vuestros hijos y vuestras hijas. La abundancia y la riqueza que van a extraer de Egipto no solamente es para ustedes, incluso sus hijos van a tener estas joyas. Y aquí también se cumple una parte del pacto que Dios hizo con Abraham, con Isaac y con Jacob. Si nosotros vemos esos versículos o esos pasajes donde Dios hace pacto con estos hombres y les recuerda nuevamente el pacto, vamos a ver que hay 4 elementos. Cuando me tocó exponer Génesis 22, vimos cuáles eran estos 4 puntos. Uno era la tierra. Iban a poseer la tierra en medio de sus enemigos, iban a tener victoria sobre ellos. ¿Se está cumpliendo aquí? Sí, ¿verdad? Se va a cumplir, Dios lo está prometiendo. 2, iban a tener una gran nación, iban a tener descendencia. ¿Se está cumpliendo aquí? Sí, ¿verdad? Vuestros hijos y vuestras hijas van a tener esta riqueza. 3, la riqueza de la tierra. Ya mencionábamos la tierra que fluye leche y miel. Pero además se van a salir con las manos llenas de Egipto, con joyas. Pero 4, y la bendición más importante, es la presencia de Dios. Sin la presencia de Dios ellos no tienen nada. Es más, las 3 primeras bendiciones no les sirven de mucho. Por lo tanto, hermanos, la victoria sobre los enemigos. Y a este sermón también estuve tentado a llamarle el viaje del siervo, ¿verdad? Porque aquí vemos cómo un hombre es testigo de lo que Dios hace. Él está escuchando todo el plan de Dios. Y el plan de Dios termina en victoria sobre los enemigos. Y despojaréis Egipto. Bien, hermanos, nosotros tenemos un plan hecho por Dios. Y Él nos promete una tierra a la cual vamos a llegar después de este peregrinaje en la tierra. En Hebreos 11 podemos ver que los patriarcas y muchos de los llamados héroes de la fe no tuvieron su recompensa aquí, porque ellos esperaban una celestial, una más grande. Hermano, aquel que le prometa bendiciones en esta tierra, si viene a Cristo, es un mentiroso. La única bendición está en la presencia de Dios y vamos a disfrutar de ella sin pecado cuando Cristo vuelva por su iglesia. Por lo tanto, hermanos, el plan ya está fijado y Dios está llamando a hombres. Tú tienes que tomarte en serio este llamado. No es un llamado cualquiera, no es de un Dios cualquiera, por lo tanto, aquel que juegue con el ministerio está sentenciado también al fracaso. Tienes que tomarte en serio este llamado, hermano. Para tu familia, para bendecirla, para guiarla, para proveerle, para mostrarle quién es Dios, en tu trabajo para hacer luz en medio de aquellos hombres que no conocen a Dios, en la iglesia, porque aquí vienes a servir. Fuiste hecho un siervo de Dios para bendecir a tus hermanos. Pero la victoria de Dios se logrará cuando Él despoje al pecado de su posesión más preciada, nuestras vidas. Y ya lo ha hecho. En Cristo lo ha hecho. Vamos a orar, hermanos, y terminamos con esta oración. Señor, te damos gracias porque permites a mis hermanos venir el día de hoy a adorarte. Porque, Señor, ese es el propósito por el cual estamos aquí, reconocer quién eres tú, adorarte, Señor, con nuestros labios, con nuestra mente, con nuestro corazón, con nuestras fuerzas, Señor. Pero esto solamente es posible a través de la gracia que nos has otorgado en la cruz,
Has enviado a Jesucristo a morir por nosotros. Él es el libertador perfecto. Él es el mediador, Señor, de un nuevo pacto, un mejor pacto en el que, Señor, tú salvas a todas las naciones. Pero, Señor, nosotros somos llamados en medio de nuestra inmundicia. Te pido, Señor, que aquel que no te ha conocido, que ha escuchado al Dios de sus padres, pero que no tiene una relación contigo, Señor, tú que eres la razón de todas las cosas, tú que lo llenas todo en todo, tú que eres la plenitud y eres el que nos satisface completamente, Señor. Te pido por esta persona que pueda escuchar tu llamado y venir a la vida, porque estábamos muertos en pecados y delitos, pero Cristo murió en nuestro lugar. Él pagó la deuda que nosotros teníamos. Esa muerte que íbamos a experimentar, Él la experimentó en la cruz. Y ahora, Señor, aunque algunos tal vez muramos físicamente, nuestro espíritu irá contigo y nos darás un nuevo cuerpo, uno sin pecado, y despojarás a nuestro enemigo, porque no hay enemigo que se oponga a ti. Tú eres el Dios soberano, el Dios santo, y nos disponemos, Señor, a vivir en tu presencia por medio de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Estamos despedidos, hermanos.